Muy bien, hermanos. Mientras preparaba el mensaje, vamos a ir buscando el libro de Marcos, capítulo 5. Pensaba en esta historia que es tan apasionante y tan impactante, ¿no? Porque nos habla de dos milagros sorprendentes, dos contextos diferentes. Y vamos a ver que la condición de estas personas, las cuales el Señor Jesús obró, vamos a ver cómo ellos se presentaron delante de Jesús. Vamos a ver cómo estos milagros son tan esperados, tan necesarios, pero a veces como seres humanos no los buscamos a donde tenemos que buscarlos. Por eso vamos a leer el capítulo 5, verso del 21 en adelante, que dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. El milagro más esperado. Vamos a hablar de dos milagros, de dos personas que relata esta historia, dos actores principales, diría, ¿no? Nosotros vamos a contextualizar un poquito esto. El Señor Jesús venía de liberar a una persona que estaba endemoniada, a una persona que vivía aislada
vivía en una condición deplorable, la cual el Señor Jesús la liberó de eso. Y la gente del pueblo de esta persona, al ver ese milagro, le dijeron inmediatamente al Señor Jesús que se marche. No te queremos aquí, queremos que te vayas. No queremos saber nada con vos. El Señor Jesús agarra y se va. Y esta persona a la cual él libera, le quería seguir al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, no. Ve a los tuyos, ve a los pueblos, a tu pueblo y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho en ti y por ti. Y ahí empieza, cuando el Señor Jesús deja ese lugar, empieza esta historia. Que Él cruza en un barco, se para a la orilla, en la arena, y ahí es cuando Jairo se acerca y le ruega que el Señor Jesús vaya a su casa. Y el Señor Jesús acepta el ir. Pero en el camino ocurre que una mujer que desde hacía varios años tenía un problema, la cual dice que ella había desperdiciado no solo el tiempo de su vida, sino también los recursos que tenía en lugares que ninguno le dio la solución a su problema. Ella fue como último recurso, como última instancia, a buscar al Señor Jesús. ¿Por qué digo en última instancia? Porque el Señor Jesús ya hacía varios años que vivía y seguramente su reputación era conocida, pero solamente que no había iniciado su ministerio como lo conocemos aquí en los evangelios. Pero el Señor Jesús ya estaba y sin duda Él fue Dios desde que nació. Él tenía el poder y la deidad desde que nació. O sea, Él era conocido. Y ella sin duda, y todas las personas sin duda quizás habían escuchado de Él, pero nunca lo tuvieron en cuenta. Y esta mujer vemos que había desperdiciado gran valioso tiempo de su vida, unos 15 años. Y hoy nosotros vemos a personas que hacen lo mismo. Gastan su dinero en muchas cosas que no conducen a nada. Tarotistas, esas personas que ofrecen bendiciones, ¿no?, entre comillas, por un dinero a cambio. Y vemos personas que hacen lo mismo, buscan milagro, buscan bendición, pero lo hacen en el lugar incorrecto. Al igual que esta mujer buscó en lugares incorrectos, desperdiciando así mucho. Pero viene como última instancia al Señor Jesús. Y vemos que el Señor Jesús toma una actitud que quizás para algunos es difícil de entender. ¿Por qué Él necesita, entre comillas, saber quién fue la persona que lo toca? Él lo sabía, definitivamente lo sabía, Él es Dios. Pero cuando tengan en cuenta esto, cuando Dios hace una pregunta, o en este caso cuando el Señor Jesús hace una pregunta, no es porque Él no sepa la respuesta, es para que nosotros podamos pensar en esa respuesta, para que nosotros podamos reconocer en la situación en la cual nos encontramos. Y cuando el Señor Jesús le hace esta pregunta, demuestra la fe de la mujer, no solo la fe con la que fue, sino la fe para reconocerlo públicamente, porque era tanta la multitud, como dijeron sus discípulos, es tanta la gente, pero imagínense, todos lo tocaban al Señor,
pero ella lo tocó de una manera distinta. Ella lo tocó con una fe en la cual el poder de Dios actúa en su vida y en su cuerpo. Y el Señor Jesús hace que esta mujer lo reconozca públicamente para que todo el que esté ahí sepa de ese milagro. Porque si no, nadie sabría de eso. Fue tan en lo secreto, fue tan íntimo, solo la mujer y el Señor Jesús sabía eso. Nadie más. Pero el Señor Jesús hizo que este milagro sea conocido para que vean el cambio, no solo físico de la mujer, sino el cambio espiritual, porque ella lo reconoció como hijo de Dios, como un ser que la sanó y que la salvó. Ese milagro, de no haber sido expuesto, nadie hubiera sabido, solo ella y solo el Señor Jesús. Y quizás si ella el día de mañana lo contaba, nadie le iba a creer. O quizás iba a creer que algún médico dio en la tecla, como se dice, y la sanó. Pero el Señor Jesús dejó bien en claro aquí que fue Él quien la salvó y quien la sanó. Después, volviendo un poquito para atrás, nosotros muchas veces queremos que Dios haga el milagro en nuestra vida, de que Dios nos sane, de que Dios cambie algo en nuestras vidas. Pero sin embargo, no nos tomamos el tiempo de ir a Él, de ir al Señor, de buscarle realmente con fe como esta mujer lo hizo. Muchas veces queremos que Dios obre en la vida de un ser querido o tenemos alguna necesidad, alguna aflicción, y siendo personas que predicamos y compartimos la fe la dejamos en último lugar. Muchas veces hacemos de nuestra fe un souvenir, que una vez que lo tenemos lo colgamos ahí, con un martillo al costado que dice romper en caso que sea necesario. Nunca recurrimos a ello. Muchas veces tenemos la actitud de esta mujer de dejar al Señor Jesús para el último. Ya cuando no nos quedan fuerzas, cuando no tenemos opción, cuando no tenemos ni dinero ni nada, ahí vamos al Señor Jesús. Ya cuando nuestra familia se está desmoronando, recurrimos al Señor Jesús. Cuando ya no damos más, cuando estamos por la lona, ahí recurrimos al Señor Jesús. Y es por eso que nosotros vemos un contraste totalmente diferente al ver a Jairo. Jairo nos muestra que él fue al lugar indicado y contra todo pronóstico, porque su hija estaba muy mal, su hija estaba grave, dice que agonizaba. Sin embargo, él, siendo una persona reconocida, una persona que tenía cierto grado de poder, fue al lugar indicado, fue al Señor Jesús, fue a buscar su milagro en el lugar correcto, en el momento indicado. Vemos a este padre que lucha por su hija, a este padre que no le importó la multitud, que no le importó la burla, que no le importó que los médicos le dijeran que se va a morir, que no hay esperanza. Él fue al Señor Jesús. Y aquí quería hacer un contraste de cómo vemos padres que luchan por sus hijos para que su hijo o su hija se congregue, para que sus hijos tengan hábitos piadosos, tengan hábitos espirituales, pero sin embargo
vemos que como padres no buscan en el lugar que tienen que buscar. No buscan del Señor Jesús, no buscan ese milagro. Pretenden que sus hijos se sanen y se salven, pero no vienen aquí, no dan el ejemplo, no se esfuerzan porque sus hijos imiten los pasos que el Señor Jesús nos dejó establecido. Vemos padres que se lamentan y vemos padres que desperdician su tiempo buscando en lugares incorrectos como la mujer. Y esta enseñanza está aquí para que como padres nosotros busquemos al Señor Jesús. Porque es fácil decir, andá y busca el milagro. Eso es fácil. Como padres he visto muchos padres, muchas personas que dicen a sus hijos, vos tienes que ir a la iglesia, eso te va a hacer bien. Pero como padre no, yo no, anda vos, eso es para los jóvenes, eso es para vos. Pero yo como padre no doy el ejemplo. Yo como padre no voy al Señor Jesús a buscar el milagro para mi hijo, para mi hija. Y hay algo que deben saber, y seguramente lo saben, pero se los voy a recordar. Los hijos no escuchan los consejos, los hijos nos imitan a nosotros. Los hijos, lo que yo haga, mi hija va a hacer. Lo que vos hagas es lo que va a hacer tu hijo. Es por eso que el ejemplo es fundamental aquí. Es muy importante que tomemos la actitud de Jairo, de ir a buscar al Señor Jesús como primera cosa, y no como la mujer que lo dejó para el último. Desperdició mucho de ella. Como padres debemos tener suma diligencia para que nuestros hijos sigan los pasos de Jesús. Y hay una frase muy conocida, pensé en rendirme, dice, pero vi quién seguía mis pasos. Y es literal eso, los chicos nos imitan. Si no tienen hijos, seguramente hay alguien que sigue su ejemplo. Un familiar, un vecino, un alumno de la escuelita, alguien siempre está ahí mirando, observando nuestros pasos para seguirnos. Y es importante por eso que nosotros como personas de fe demos el testimonio. Como dice el libro de Timoteo, en conducta, en palabra, en fe, en amor, en pureza, que podamos ser ejemplo. Y vemos que en un momento la gente amontonada le dice a Jairo, deja al Señor en paz, tu hija murió, no vale la pena ya. Y hay muchas personas que piensan que tienen una vida demasiado mala para ir a buscar al Señor Jesús. No vale la pena, se dicen a sí mismos, o quizás otra persona susurra a su oído, no vale la pena. A esta altura, ¿para qué? Contra todo pronóstico, el Señor Jesús le dice, no temas, cree. Y ahí es cuando ocurre el milagro. No escuches las voces de las demás personas que te van a decir, no vale la pena, deja. A esta altura, ¿para qué? Esa es una vida aburrida. ¿Qué te vas a hacer cristianito ahora? No vale la pena. Va a haber muchas voces que te digan eso. No metas a tu hijo, a tu hija en una iglesia, le van a lavar la cabeza, te van a robar la plata. Hay muchas personas que te van a decir eso. Pero el Señor Jesús te dice, no temas, cree. Y así como el Señor Jesús hizo 2 milagros en una misma historia,
Él puede hacer el milagro en tu vida y en tu historia. Todas las personas que te rodean pueden ser partícipes de este milagro si tan solo crees en lo que Él dice. El Señor Jesús se tomó su tiempo por algo, porque el Señor Jesús se detuvo para preguntar e investigar quién me tocó. Tiempo valioso, el cual podría haber evitado que la niña se muera. Pero el Señor Jesús tenía todo bajo control. El Señor Jesús permitió que eso pase, porque el Señor Jesús tenía un propósito, y era demostrar que Él es el Hijo de Dios, que Él vence no solo a la enfermedad, vence a la muerte y Él perdona nuestros pecados. El Señor Jesús cuando permite algo es con un propósito. Dios cuando permite algo es con un propósito. Y hoy te dice, no temas, cree. Y aquí vemos una enseñanza muy importante que nos deja esta historia. El Señor Jesús te va a recibir en cualquier condición. Así hayas gastado todo y estés en la lona y lo vayas y lo busques como último recurso, Él te recibe igual. No importa qué situación estés atravesando, Él te va a recibir porque Él quiere sanarte, quiere sanar tu corazón, quiere sanarte de tu dolencia, de tu aflicción y también quiere salvarte de la condenación eterna. Tené presente esto, recordalo y repetilo. Esto te va a servir para todo lo que resta de tu vida. No importa la condición en que estés. Él te recibe. Él te recibe. Otra enseñanza. No gastes tu tiempo y tus recursos en lugares que no te van a ayudar. No gastes de tu valioso tiempo en eso. Y aquí te doy un secretito, un tip. Pasa el dato. Compartir a las personas que están malgastando su tiempo, que están desperdiciando sus recursos en lugares equivocados. Pasa el dato para que una persona más pueda recibir el milagro, quizá de la sanidad, quizá de la sanidad y la salvación, quizá de la salvación de un hijo, de una hija, de un hermano, de un padre, de una madre, de aquel ser querido por el que tanto oramos. Pasa el dato, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y eso debe ser una patente en nosotros, porque la obra es de Dios. No temas, cree solamente. Es algo que tienes que repetir continuamente. Y Dios va a obrar a través de tu vida. Dios va a obrar a través de tu vida. Pero no temas, no tengas miedo a la vergüenza. No tengas miedo a que no vas a saber qué responder. No tengas miedo de no saber de memoria una cita bíblica o de que te hagan preguntas difíciles. No tengas miedo. Solamente cree en que la obra es de Dios. Y así como el Señor Jesús hizo un milagro contra todo pronóstico, Él puede hacer un milagro en aquellas personas que nosotros creemos que jamás escucharían el mensaje del Evangelio. Él puede hacer el milagro. No temas, solamente cree. Tengamos un tiempo de oración, ¿sí? Bendito Dios, Señor, cuántas gracias te damos, porque en tu palabra hallamos consuelo, en tu palabra hallamos nuestro refugio, nuestra fortaleza, en tu palabra hallamos esperanza, Señor. Y vemos que
has obrado en la vida de tantas personas, las que te han buscado al último y de las que te han buscado primero. Sin hacer acepción de personas, Señor, tú has obrado, porque estas personas han demostrado que creen en ti, Señor. Ayúdanos a nosotros a creer en ti, en que tú obras, Señor, en que un milagro espera por nosotros, por nuestros seres queridos. Solamente ayúdanos a buscarte en primer lugar, Señor. Quizás hoy no estamos pasando por ninguna necesidad, por ningún problema, por ninguna aflicción. Pero quizás alguna persona que conocemos sí. Y es por eso, Señor, que te pido fortaleza, Padre, para que nos ayudes a compartir esto. Este mensaje, esta historia tan sencilla, pero tan profunda, Señor, que nos deja aquí tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Jesús que nos deja consuelo, nos deja esperanza, nos deja paz. Gracias, Padre, porque nosotros como hijos tuyos podemos buscar refugio en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir las palabras del Evangelio de salvación y a poder tener valor, a no temer, sino tan solo creer, Señor. Algo tan sencillo de pronunciar, pero tan difícil de llevar a la práctica, Señor. Danos valor, danos fortaleza, Señor, y ayúdanos